para que entre todos podamos prevenir el coronavirus. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Evitar tocarse la cara con las manos. Para saber más sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Lo que opinás nos interesa. WhatsApp 11 22 62 77 28 11 22 62 77 28. Te acompaña, te enseña, te alegra, te enoja, te hace viajar y te hace poner los pies sobre la tierra. La RZ. La RZ. Una radio que te da lo mejor. Buenas tardes, Ganora. ¿Qué tal, doctora Magrini? ¿Cómo lo trata? Tenemos como un delay, me parece a mí, me escucho medio raro. ¿Usted cómo escucha? Yo la siento como si fuera una nave espacial de 1970. Sí, yo te siento como si estuvieras en el espacio y yo tipo Arturito. Bueno, no importa, ya se arreglará. ¿Me escuchás? Te oigo perfectamente. Bueno, Sí, ¿cómo te trata tu cena? A ver, la semana transcurre con un montón, montón de cosas que terminan siendo caóticas, ¿eh? ¿Has escuchado el tema? Bueno, obviamente que de una semana para la otra creo que han pasado tantas cosas que es bastante difícil poder hacer una síntesis. Pero vos recordás que hablábamos la semana pasada que era probable que se produjeran motines en las cárceles porque habían salido presos VIPs. Exactamente. Ocurrió al otro día que hubo un motín en Devoto. Bueno, Parece que que... demuestra que estamos en la profecía ya. No, que a ver, es que son como verdades de perogrullo, no es que nosotros tenemos simplemente la realidad. Y eso me hizo pensar en un cuentito. ¿Vos sabés cómo se hace para ocultar un elefante? Sí, creo que lo conozco, pero te voy a dejar hacer el chiste. Para ocultar un elefante, lo mejor que puedo hacer es hacer pasar una manada de elefantes. Entonces mi elefante va a pasar ahí desapercibido. Esto es lo que ha ocurrido. Sí, pero lo que ha ocurrido, yo creo que supera la cuestión de los acuerdos políticos que puede haber para la impunidad. Acá se ha gestado un problema social grave, un estado de alarma social muy importante y además la sensación de que el sistema penal argentino no funciona porque siempre hay un mecanismo mediante el cual el delincuente, por grave que sea el delito, puede eludir la acción de la justicia. Y esto es lo que están sintiendo las víctimas de los delitos por los cuales están condenados, las personas que están saliendo, y también lo que está sintiendo el conjunto de la sociedad. Porque si yo puedo cometer un hecho tan grave como un homicidio y porque hay un peligro de una epidemia, termino en mi casa sin una tobillera, sin ningún tipo de control y con mi mujer como garante, y bueno, lo que está transmitiéndole a la gente es que la vida del muerto no vale nada y que yo puedo hacer lo que quiera porque no voy a tener ninguna responsabilidad real en la sociedad argentina. Esto creo que es lo que está haciendo el gobierno. Es lo que están haciendo los grupos abolicionistas. Lo que empeora la situación es que habilita el gatillo fácil, habilita todo lo que tenga que ver con defenderme a mí mismo y pueden haber respuestas muy violentas de parte de la sociedad. Bueno, ya existe el linchamiento en algunos cordones del Gran Buenos Aires, que hasta ahora el linchamiento consiste en quemarle la casa al presunto delincuente. Ya lo hemos visto.
en varias oportunidades. Lo que vamos a ver de aquí en más va a ser el linchamiento real al estilo americano, ¿no es cierto? Que lo cuelgan al tipo, le prenden fuego como en Bolivia. Y esto es una relación directa con la incapacidad del sistema estatal de dar respuesta al delito. Cuando desaparece la respuesta estatal al delito, reaparece la venganza de sangre y reaparece la violencia liberada de todo límite. Esto es lo que no quiere entender el señor Zaffaroni y sus acólitos. El señor Zaffaroni pretende que seamos totalmente benevolentes, que perdamos toda nuestra dignidad y que aceptemos que nos hagan cualquier cosa y que perdonemos todo a un sacerdote o alguien que quiera que ganar la santidad, pero eso no es cómo funciona la naturaleza humana en una sociedad política contemporánea. Y lo que va a ocurrir es una regresión muy grave a situaciones que se superaron hace más de un siglo, con el establecimiento de una administración de justicia razonable. Esto es lo que no quiere ver esta gente. Tiene qué sé yo, no sé, un ideario anarquista, al estilo Kropotkin, raro, porque Kropotkin, además de hacer la abolición del Estado, hacía la revolución social. Esto quiere abolir el Estado y dejar toda la sociedad capitalista como está, con lo cual va a estallar por todos lados. Esto es lo que está ocurriendo. Sí, el peligro inminente me parece que es que el poder punitivo del Estado se está privatizando y cada uno va a querer ejercer ese poder punitivo por las suyas, ¿no? Mario, te propongo que a partir de lo que estuvimos trabajando la semana pasada con respecto a la renta básica universal, hoy hagamos un análisis justamente desde lo macro, desde lo global, hacia lo particular. Para eso hemos armado el programa de la siguiente manera y se lo estamos contando a quienes nos escuchan. Vamos a hablar con el responsable de una empresa multinacional. Vamos a hablar con el presidente de una cámara nacional de productos que se producen en el país. Y luego vamos a hablar con un legislador de la ciudad. O sea que vamos a ir de lo global a lo regional y de lo regional a lo de la ciudad, para poder entender un poco cuáles son las visiones que tienen estas personas y si nosotros podemos aportar algo y nos pueden aportar ellos a nosotros respecto de qué va a pasar el día después, porque si bien no va a ser un solo día después, porque obviamente entramos muy rápido, pero no va a ser tan fácil ni tan rápido salir de esta situación la pospandemia va a ser bastante más lenta que el ingreso a la pandemia. ¿Te parece entonces que empecemos a hablar o reflexionar sobre qué pasa el día después? Perfecto, estoy de acuerdo. Bueno, vamos a hablar entonces con Marcelo Fiasche, que creo que lo tenemos en línea. Marcelo, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Marcelo, estamos aquí con Mario Ganora, reflexionando un poco respecto de lo que va a pasar el día después. Y te queríamos presentar, vos sos el CEO de una compañía multinacional. ¿Nos explicás un poquito cuál es tu función, dónde estás en la compañía y si podemos reflexionar juntos, cómo ven ustedes desde la compañía a la que perteneces el día después en este mundo tan convulsionado? Bueno, buenas tardes. Sí, mi responsabilidad es para Latinoamérica, manejo una de las 3 líneas de productos que tenemos y lo que me toca vivir en los distintos países de Latinoamérica y en contacto con el resto del mundo es, en la pandemia entramos drásticamente y nos va a tocar salir desafortunadamente muy lentamente. Y aquí hay sectores ganadores y sectores perdedores como toda la vida, ¿no? Desafortunadamente también los sectores perdedores, el impacto es fuertísimo. Y no hablo solo a nivel de industria, ¿no? Claramente la industria aérea, la industria del turismo está sumamente afectada. Pero la pandemia y el estar adentro de nuestras casas cuidándonos ha hecho que en muchas de las economías, definitivamente la nuestra también, pero muchas otras, la economía informal está haciendo un estrago tremendo. La economía informal en los países a nivel mundial es muy fuerte, eso impacta en la distribución de la riqueza claramente,
y son los sectores más vulnerables y desprotegidos, ¿no? Así que el día después de la pandemia, primero creo que no va a haber un día después, para ser sincero. Creo que vamos a estar en un nuevo mundo completamente, de lo que es el tema de educación virtual, movilidad, nuevas formas de hacer negocios. Pero lo que más me preocupa de lo que podría llamarse el día después es todas aquellas personas que quedan afuera del sistema, ¿no? Y noto que la cantidad de personas y de micros de economías que están quedando fuera del sistema cada vez es más grande. Entonces, yo creo que vamos a sufrir muchísimo, hay mucha gente que va a necesitar mucha ayuda, y no me atrevería solamente en enumerar algún sector o alguna industria, hay muchas afectadas. Y claramente hay otras ganadoras, ¿no? Entonces, me parece que va a ser el tema de cómo distribuimos la renta, cómo apoyamos, va a ser una parte central del día después de haber salido esta pandemia. Que vuelvo a aclarar, yo no la estoy viendo de aquí a menos. Justamente eso es lo que habíamos hablado la semana pasada con algunos especialistas del tema de renta básica, y me interesaba mucho saber tu opinión, porque vos tenés una visión parado en un lugar absolutamente distinto, que es el lugar desde que mira una empresa multinacional, y entonces es muy importante que vos nos digas cuál es la impresión como empresa y la impresión tuya como persona individual, porque si va a ser necesario una nueva distribución de la riqueza, o esto se viene, no porque sea necesario, sino porque se viene así, por el nuevo paradigma, ¿no? Sí, mira, nosotros estamos súper focalizados en nuestros empleados claramente, y en nuestros clientes también. Es decir, si tenemos la oportunidad de ayudar con extensión de cadenas de pago, lo estamos haciendo. Si tenemos la oportunidad de ayudar a nuestros empleados estando en sus casas con tareas remotos, o inclusive entreteniendo a sus chicos, porque fíjate lo que está pasando, Liliana. Nuestra gente tiene que trabajar y al mismo tiempo atender los quehaceres de la casa, y al mismo tiempo aquellos que están adentro no tienen la posibilidad de dejar los chicos, los bebés en guarderías, con lo cual el trabajo es doble. Entonces estamos súper focalizados en cuidar a nuestra gente. Creemos que el capital humano es lo más importante que nosotros tenemos. En el mismo tema caen nuestros clientes, que obviamente son quienes confían en nosotros, ¿no? Y en aquellos que podemos ayudar, estamos ayudando con todo lo que tenemos a disposición. Ahora, ¿qué veo otra vez, no? Que veo un impacto muy fuerte en países en los cuales sus protocolos sociales son mucho más laxos que los nuestros, o menos proteccionistas, por decirlo de alguna manera. Y ahí me preocupa porque la Argentina finalmente no puede vivir acá. ¿Qué pasa en Brasil? ¿Qué pasa en México? Exactamente. Y bueno, y ahí ¿qué sucede? Fíjate vos, no hay lockdown, no hay cierres en México, a diferencia de Brasil, que está, por ejemplo, todos los shoppings y los comercios cerrados. Cada país está operando de manera distinta, ¿no? Sin embargo, la economía informal que tiene México, al igual que Brasil, es muy parecida a la Argentina. Y la cantidad de gente que hoy está quedando fuera de la calle ya está impactando a las compañías formales. Y obviamente nos impacta a todos. Entonces, ahí tenemos los consumos, y eso se extiende hacia atrás en la cadena de producción. Entonces, el impacto, en industria más, empresas menos, es mayúsculo en todos los sectores. Al final del día nadie va a poder salirse de esto sin que tenga algún tipo de impacto. Entonces, ¿qué están haciendo esos países? Algo muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros, cuidando a su gente, cuidando a los sectores más vulnerables, que vuelvo a repetirte. México y Brasil tienen inclusive sectores aún más vulnerables que los nuestros. Entonces, desde ese punto de vista, las políticas que están ejecutando esos gobiernos, si bien pueden parecer proteccionistas o asistencialistas o cualquier otra calificación que uno le pueda otorgar, hoy es la solución. Y creo que contra eso nadie podría estar en desacuerdo, ¿no? Ahora, el punto es cómo salir sin que eso se transforme en algo perpetuo. Cómo apoyarse a las compañías sin que eso se transforme en asistencia a un potencial capitalismo. O sea, son dos preguntas hoy sin respuestas, ¿no? Pero lo que te puedo garantizar es que todos estos países están haciendo cosas muy similares. Mira, ayer tuve un llamado con un cliente de El Salvador, en que tienen absolutamente el país cerrado, es uno de los más restringidos, y nos contaba que están tratando de en sus tiendas, que son electrodomésticos, entregar alimentos,
porque la gente ni siquiera puede acercarse a un centro comunitario a buscar alimentos. Así que fíjate la diferencia que tenemos nosotros, Brasil o México, con respecto a El Salvador, que si bien es un país pequeño, finalmente hay seres humanos. Me preguntan, que esto es importante. Cuando cae esta maldición, esta enfermedad, se estaba produciendo en las fábricas de determinada manera, es decir, se concentra gran cantidad de personas, trabajan todas ellas, las oficinas están atestadas de personal. ¿Cómo va a influir en el futuro la pandemia? ¿Van a seguir teniendo esa cantidad de personal? ¿Van a recurrir a una automatización? ¿Van a hacer tal vez medidas de bioseguridad para que se pueda trabajar sin peligro? Porque no sabemos cuándo va a desaparecer este virus y si no va a haber otros virus que van a estar circulando para ese momento. Mira, lo que te puedo decir es que todas las compañías, al menos que yo conozco, estoy en contacto, y son muchas, están de una u otra forma cuidando a todos sus empleados. O sea, hoy parar una planta de cualquier industria es muy complicado, porque volver a arrancar es costosa. Lógicamente, dentro del marco legal y regulatorio, ¿qué te quiero decir? Si definitivamente hay prohibición de ir a las plantas, pero no son todos los países así, ¿no? Entonces, en aquellos países donde aún se puede ir a trabajar, las medidas de seguridad son súper extremas. Entonces, cada país, cada industria, cada fábrica es un caso muy particular. Pero los que yo conozco, hay un caso extremo en el cuidado de la gente. Ahora, desde el punto de vista de distancia social y todo lo que decís, sí, se aplica a todo. Se aplica distancia social, se aplican nuevos protocolos, nuevos mecanismos y formatos de protección al empleado. Porque finalmente, corres un riesgo económico por un lado y un riesgo social y jurídico por otro ante algún incidente. Entonces todos de alguna forma están sobreinvirtiendo para evitar que algo de eso pase. Bueno, de hecho ayer, si vos te fijas, las aerolíneas que están volando, que tienen la suerte de volar, obviamente todas impactadas, están cumpliendo con lo que es distancia social y en particular una de Medio Oriente ya implementó hisopados rápidos o test rápido para todos sus tripulantes y la gente que está viajando, ¿no? Los pasajeros. Entonces, fíjate, eso podés verlo como un sobrecosto, por un lado, pero hoy estoy seguro que cualquiera que le toque viajar en esa aerolínea lo está agradeciendo, aunque tenga que pagar un sobrecosto. Bien, o sea que por lo que vos ves a nivel global o a nivel, por lo menos de todo lo que es Latinoamérica, las compañías importantes están cuidando no solo a sus empleados, sino a sus clientes. Pero obviamente vos estás hablando de un sector empresarial que tiene espalda para hacerlo. Hay muchos otros que no tienen. Seguramente, y también lo vemos, ¿no? Desafortunadamente, yo al menos puedo opinar desde donde estoy parado y me toca ver, pero también me tocan ver pymes más pequeñas que medianas, te diría, donde el impacto es fenomenal. Y no tienen esta espalda, no tienen la espalda para tener una sobreprotección a sus empleados, y menos aún de darle una extensión a la cadena de pagos, porque son pequeñas y medianas empresas. Entonces la realidad es completamente distinta. Ahí es donde te digo que lo que se viene después de la pandemia, yo creo son políticas. Obviamente cada país lo hará sector por sector, y no creo que se apliquen genéricamente, pero políticas de protección a los sectores más vulnerables, porque definitivamente las pequeñas y medianas empresas que trabajan con nosotros están en una situación insoportable, al punto de la desaparición muchas de ellas. Imagínate un pequeño emprendedor que tiene su compañía hace 10, 15 años, que está a punto de verla desaparecer. Y no por incapacidad, sino por algo exógeno. Sí, totalmente. El punto es que justamente lo que nos planteamos la semana pasada con la renta básica universal, lo veíamos como una cuestión muy, muy utópica y sin embargo, por lo que vos estás planteando, de alguna manera, la necesidad de que el Estado sea el que dé respuesta cada vez es mayor. No, totalmente. O sea, mirá, tengo muchos casos. Pienso, mirá lo que te voy a decir, desde el productor de tortillas en México. O sea, México es un país donde
donde así como nosotros quizás tenemos panchos por ahí en la calle, y uno come y está buenísimo, allá tienen 5 o 10 tiendas por cuadra, y esa gente vive al día. Imagínate hoy con las calles semivacías, ¿con qué están viviendo? Entonces, definitivamente, una renta universal, no sé, yo en primer lugar nunca fui partidario de ser algo tan universal, ¿no? Yo creo que es sector por sector, segmento etario por segmento etario, no es lo mismo gente adulta que un joven que recibe empieza, y los dos tienen necesidades, ¿no? Pues son distintas. Que alguien que está en su etapa económicamente activa, que quiere progresar, y la gente que vive al día, que vuelvo a repetirte, es mucha en nuestros países, en nuestro país y en México, un Brasil, un Guatemala, un Colombia, un Chile, por más que todo lo que hablemos. Entonces, esa gente donde está altamente vulnerada, nosotros tenemos que, como sociedad, como empresa, como seres humanos, como gobernantes, tenemos que asistirlos de una u otra forma. No sé cuál es la receta. Lo que sí estoy seguro es que no hay una receta universal. O sea, creo que sector por sector, rango por rango, industria por industria, comunidad por comunidad. Obviamente entonces estás bastante cerca de pensar que hay un nuevo paradigma que va a ser necesario plantear y que no será de golpe, pero sí estamos entrando en una nueva era. Sí, definitivamente. Mira, Liliana, esto nos ha cambiado. A mí que me toca estar con la tecnología todo el día, todos los días, desde hace muchísimos años, mismo yo, mis equipos, nos hemos transformado. O sea, hoy la virtualidad, tener una videollamada, entender que podemos hacer las cosas sin viajar y que no tengan que ser persona a persona, nos transformó completamente en cuanto 30 días, 60 días. Entonces, definitivamente el mundo no va a ser el mismo, ¿no? Y desde ese punto de vista, aún hay una cantidad enorme de gente sin acceso a la tecnología. Entonces, el problema es doble. O sea, vos imaginate los chicos en un pueblo lejano de alguna ciudad nuestra en Argentina, para no irnos muy lejos, ¿no? Sí, en cualquier ciudad del interior del país, o aquí mismo, en algunos sectores donde no tienen la tecnología desarrollada con el 3G o el 4G, o sea, estamos hablando de distintos niveles de acceso a la tecnología, ¿no? Y eso es vulnerabilidad también. Entonces, totalmente. Diferentes niveles de vulnerabilidad. Entonces, a mí me preocupa mucho la falta de acceso a obviamente me preocupa enormemente la ausencia de comida, que es el elemento número uno, la ausencia de salud, que es el elemento número uno también. Pero hoy la tecnología, no tenés acceso y todo esto cada vez te aleja más del mundo real. Y a mí me preocupa muchísimo esa gente que queda totalmente rezagada sin asistencia. Mario. Que no se podría trabajar hoy si no tenemos la tecnología. O sea, la computadora es tan importante como la lapicera fuente hace 60 años atrás. Yo no puedo trabajar ni como periodista, ni puedo trabajar como abogado, ni puedo trabajar hoy en una empresa a distancia si no tengo una computadora. Y la sé manejar, además. Claro. No, es así, Mario, vos tenés la suerte de tener la computadora, ¿no? Pero yo me refiero a gente que ni siquiera tiene un teléfono donde pueda... Si está infectado, mirá lo que te digo hoy, si está infectado no puede avisarle a nadie. Claro. Marcelo, un gusto hablar con vos y bueno, va a ser muy importante seguir teniendo contacto con la tecnología y ustedes, obviamente, desde la empresa a la que perteneces, son hacedores de estas nuevas herramientas que hoy en día son tan fundamentales. Gracias por tu intervención. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Cuídense. Gracias. Obviamente, Marcelo Fiache es un CEO de Oracle, que es una empresa multinacional que es la que brinda tecnología al mundo entero, una de las tantas empresas madres que brindan tecnología al mundo entero. Y es muy curioso que él esté también hablando de la necesidad mayor de intervención del Estado, ¿no? Porque ellos como empresas multinacionales son mini estados, pero los países cada vez más van a tener que
activar sus estados para que ayudar a la población, ¿no? O sea, ya no más el estado ausente. Y te voy a decir más, ya no es solamente el Estado Nacional, porque la pandemia es un fenómeno global, producto de la globalización, y solamente puede ser enfrentado con políticas globales, es decir, que va a ser necesario algún tipo de globalización jurídica del mundo, ir a una especie de Estado multinacional que tenga la respuesta a estos problemas. Lo que pasó con la expansión del virus se debió a que un Estado nacional, en su caso China, decidió omitir por razones económicas la información, y hoy el problema lo tenemos todos, y nosotros como república estamos aislándonos del mundo, y es el problema que tenemos para ver el día después cómo salimos a ese mundo. Obviamente, como si estuviéramos saliendo de una guerra, también los estados nacionales van a tener que ayudarse los unos a los otros para poder sobrevivir. O sea que va a tener que haber un gran acuerdo mundial, y parece que no nos podemos apartar de esos acuerdos a nivel mundial y a nivel regional. Por eso me pareció bastante conmovedor y desalentador que Argentina se fuera de las negociaciones que estaban haciendo en el Mercosur. Ahora parece que han dado un poquito han reflexionado un poco, pero casi como que esta semana se acababa el Mercosur. ¿Esto lo viste? Sí, lo vi y me pareció un disparate de la conducción de las relaciones exteriores de nuestro país. Ellos, si no estaban de acuerdo en las negociaciones con Corea del Sur, la Argentina tenía el poder de veto. O sea, esta compadrada argentina, porque otro nombre no tiene, esta compadrada, pudo haber tenido como resultado el fin de un mercado común latinoamericano, que costó muchos años de su construcción, que significó salir de situaciones casi bélicas con los países de la región, con desconfianza, recelos, odios, para rifarlo todo eso por una compadrada. Yo creo que acá la responsabilidad del canciller es muy importante, y yo creo que habría que llamarlo al orden. Si no es bueno, al orden, no parece que eso sea posible, pero bueno, a ver, vamos a intentar hablar con Sergio Raffaelli. Raffaelli, ¿estás ahí? Estoy acá. Liliana, buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bueno, bien, acá estamos hablando con Mario Ganora de esto que pasó esta semana, que hubo así como un cortocircuito respecto de algunas negociaciones que se estaban haciendo en la órbita del Mercosur, y eso nos preocupa. Y entonces, justamente como nos habíamos planteado poder hablar de lo mundial, de lo regional, de lo local, y eras vos uno de los convocados para hablar de lo regional. Nos gustaría mucho que nos dijeras cuál es tu posición, cuál es tu posición respecto de la presidencia de la Cámara de Productores y Exportadores de Legumbres, que ustedes están trabajando justamente a un nivel regional, y ustedes hacen acuerdos de venta de productos a nivel mundial, me imagino. ¿Nos contás un poquito dónde están parados ustedes en este momento? Sí, bueno, la preocupación fue de todo el sector de la agroindustria. Convengamos hoy que la agroindustria es, digamos, el motor ineludible al que muchos no quieren referir, pero que es el que genera más del 40% del ingreso de divisa de la Argentina. Con lo cual, ante una situación como esta, la preocupación fue de todo el sector. Digamos, el sector se unió, te diría que atípicamente, en términos generales, para pedir un esclarecimiento de cuál era la situación, porque tampoco estaba demasiado claro. El canciller dice que no se levantaron de ninguna mesa, y es probable que eso así haya sucedido. Lo que pasa es que a veces el tema es cómo se transmite la noticia. No sé si estuvimos a punto de no tener más Mercosur, pero sí evidentemente todos estos ruidos no conducen a mejorar la situación, sino a empeorarla. Yo creo que para Argentina es muy importante. Pensá que a mí me gusta mucho hablar con números concretos, pero solamente en lo que es alimentos y bebidas, la exportación que Argentina le produce al Mercosur son más de 1.400 millones de dólares.
Imagínate eso en una situación como la de hoy, donde evidentemente tenemos que cuidar cada uno de los sectores a donde Argentina puede tener alguna ventaja comparativa para seguir participando, porque el comercio mundial después del coronavirus cambia completamente. Yo hace 40 años que tengo experiencia en mi sector y en el comercio internacional, y evidentemente todo lo que veamos de acá para adelante va a ser muy diferente de lo que vimos hacia atrás, en muchos aspectos. Desde lo técnico, desde la forma en que la logística va a funcionar y del funcionamiento colectivo de cada uno de los países y las defensas que haga de sí mismo en determinado momento. Con lo cual para nosotros será muy importante que el Mercosur siga su transcurso tal cual está ahora, inclusive ni hablar del acuerdo que tenía con la Unión Europea, que eso en ningún momento estuvo en duda que así iba a ser sostenido. Pero más allá de eso, una cantidad de alternativas que Mercosur por ende tiene y que tiene que desarrollar para el mejoramiento de la posibilidad de sobrevivencia de la zona. Porque evidentemente lo que viene es muy complicado, de eso no hay ninguna duda. Sí, recién hablábamos con Marcelo Fiasche y nos decía justamente la necesidad imperiosa de las empresas como la de él de sostener su personal y de a su vez ayudar a sus, digamos, a quienes ellos les venden el producto, pero ellos tienen espalda para hacerlo. Lo que nos planteábamos es qué pasa con las empresas que no tienen espalda, ¿no? Bueno, y ese va a ser el caso de una cantidad infinita de pymes que tiene el mundo, no solamente Argentina, que son empresas que viven prácticamente con el respaldo del día, del mes en el que transcurren su producción, su venta, su comercio, y que muchas veces eso es lo que le permite estar al siguiente o no. Y estos 40 días que llevamos de, no solo Argentina, hablemos a nivel global, que lleva la mayoría de los países del mundo de cuarentena, hace de que evidentemente los números cambien para todos y cambien todos los paradigmas. Es decir, el análisis de hoy no es el mismo de hace 40 días, pero tampoco es el mismo de hace 10. Y no va a ser el mismo dentro de 15. Ese es el punto más importante, y que para mí que este cambio es tan dinámico con la enfermedad, que si la enfermedad fue producida en un laboratorio o mutó de animales al ser humano, si va a mantener su alto nivel de peligrosidad como lo tiene hasta ahora o lo va a reducir en el tiempo, si desaparece como algunos dicen en 2 meses o esto va a ser una pesadilla que va a durar años. Toda esa incertidumbre hace que las decisiones que se tomen también van a ser con incertidumbre. Sí, además escuchaba el otro día a una persona que hablaba respecto de cómo se faena, cómo se procesa el mercado de la carne, y ellos también están planteando que van a tener que modificar muchísimo de la estructura. Decía, por ejemplo, que en Estados Unidos se faena en empresas muy grandes, entonces eso les traía muchas complicaciones por el tamaño de las empresas que faenan, al contrario de lo nuestro, que se faena en lugares mucho más pequeños, pero al mismo tiempo la carne, como llega a la carnicería, llega sin el cuidado, sin la supervisión, sin el cuidado bromatológico estricto que tienen en otros países. O sea, lo nuestro es bueno por un lado y es malo por el otro. Me imagino que en el sector de ustedes también, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de los productos del campo va a tener que modificarse. Es que ya se modificó, digamos, todos los protocolos de trabajo para poder seguir funcionando. Si bien en términos generales en lo que es alimentación se siguió trabajando, obviamente a otra velocidad, a otro costo, a otra escala logística completamente distinta a la que veníamos, y va a ser la que creo nos tendremos que acostumbrar por un rato largo. Todos los protocolos son diferentes, con lo cual ahí implica muchas veces termina en un costo que se analizará quién lo asume o quién no lo asume y si es mejor o es peor. Pero nada va a ser como antes, por lo menos por un largo rato, en la medida que la enfermedad desaparezca, en la medida que exista la posibilidad, como también algunos piensan, de que esto va a durar muchísimo tiempo y que va a volver cada tanto y demás, evidentemente cambia los paradigmas, cambia la forma en que se comerciaba, cambia la forma en que se producía, cambia la forma en que se transportaba, cambia la forma en que se distribuía, todo va a cambiar. Y evidentemente la gente también va a tomar nota y va a cambiar
digamos, sus conductas. Y en este cambio de conductas es donde básicamente vamos a descubrir un mundo diferente, porque siempre digamos, los economistas muchas veces se ufanaron de poder prever determinadas reacciones en los mercados a través del conocimiento de la gente, y hoy no van a tener el conocimiento de la gente, no van a tener el conocimiento de la reacción de la gente, básicamente. Así es. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Mario, Perdón. no se te escucha. ¿Cómo? Perdón, quisiera hacer una pregunta con respecto a la producción. Resulta ser que al lado de la pandemia del coronavirus, hay otra pandemia en estos momentos que se llama la pandemia de la peste porcina africana, que ha costado la necesidad de sacrificar millones de cerdos, no solamente en China. ¿Me oyen? Sí, ¿Hola? sí. Sí, te escuchamos. No solamente en China, sino también en Europa. El virus que afecta a los cerdos, por fortuna, no afecta a los seres humanos, pero es una pregunta que queda abierta. En la República Argentina, ¿están viendo esa situación? ¿Qué medidas se están tomando para evitar que desembarque aquí ese tipo de enfermedad y la posibilidad de que se transforme otras en una pandemia humana? A ver, Mario, buenas tardes. Siempre las dudas cuando suceden estas cosas existen. Un poco siempre en nuestro sector se dice que cuando a alguien le va mal, uno tiene posibilidad de que le vaya mejor, y eso a partir de ahora empieza a ser una gran mentira. Uno no puede vivir en un mundo que para uno es mejor cuando el resto se está destruyendo. Lo de China es rigurosamente cierto, como de 1.000 millones de animales que los mataron directamente para evitar la explosión más profunda todavía de la pandemia en China. Eso hizo que cambiara, por ejemplo, que China, en lugar de comprar granos para mantener esos cerdos, directamente comprara carne fresca y carne refrigerada. Por eso se incrementaron las exportaciones de carne de cerdo a China de manera exponencial. Eso hizo que SENASA tuviera que habilitar un montón de laboratorios bajo las normas chinas y demás. Entonces, todas estas cosas cambian, y siempre el miedo está de que se pueda producir o no, porque nadie conoce, o por lo menos en profundidad, cuáles son las factibilidades de que eso suceda acá o no. En principio, cualquiera diría que no, que las condiciones son diferentes y que por la forma en que se manifestó es difícil. Pero tampoco nadie va a afirmar de que no pueda suceder. Esa es una realidad. Bien, así que desde el sector de ustedes ven muchísimos cambios respecto de toda la línea, desde la producción hasta la distribución de los productos que ustedes cultivan. Yo recuerdo cuando éramos chicos, yo por lo menos, no vos que sos más joven, que los productos se vendían a granel, y hoy en día ya es muy difícil conseguir productos a granel, de todo lo que es granos, todo lo que es cereales y demás. O sea, vos ves que en ese tema, no solo el tema de la producción, sino cómo se vende el producto y cómo se distribuye, fundamentalmente va a tener un cambio en respecto de el cuidado de la salubridad del producto. Sin duda, mira, una pequeña anécdota. En el caso de legumbres, que es lo que a nosotros fundamentalmente nos aboca, hace 20 años el mercado en Europa era básicamente o mercaderías que se vendían envasadas o mercaderías que se vendían en bolsas abiertas, y que el ama de casa compraba 1 kilo, medio kilo, 3 kilos y se lo llevaba a su casa en una bolsa abierta, como hacemos acá en una dietética. Esa era la forma en un país donde consume más de probablemente algo así como el 12 o 15% de las legumbres que se consumen en el mundo, en general entre España, Italia, Francia y Portugal. Un consumo muy altos de alrededor de 500.000 de toneladas por año, por país. Entre una cosa y otra, las composiciones son diferentes país a país. Pero cuando vos pasás, digamos, de una situación como esa, hoy, por ejemplo, el primer importador de porotos de Argentina, que es Argelia, que el 95% del mercado es
a bolsa abierta y pasa una situación como esto, evidentemente cambia la necesidad de la gente y se empiezan a tomar otro tipo de precauciones. Entonces, ¿qué pasó? Rápidamente, en Argelia creció enormemente la venta en paquetes y bajó la venta en abierto. ¿Y qué pasó en España? Donde el 40% más o menos del mercado de legumbres en general era en envasado, en lata o en frasco, ya con un proceso, con lo cual le daba una sanidad mucho más eficiente que un paquete. Se incrementó exponencialmente el consumo de la lata y del frasco y bajó exponencialmente el consumo del paquete. Entonces cada lugar, cada país en su costumbre, en su uso y costumbre, va a lo que más seguridad le da. En Argelia pasó de la bolsa abierta al paquete y en España pasó del paquete al frasco o a la lata. Y nosotros en nuestro caso, digamos, hoy la exportación se produce generalmente en bolsas de 25 kilos, antes eran 50, en una época era granel, y probablemente venga algún cambio en el sostenimiento de ese tipo de envases, porque probablemente vayamos a el vacío, es una alternativa. Incluye un costo, pero evidentemente cuando pasan estas cosas el costo forma ser parte de la necesidad, no parte del valor en sí de la materia. Entonces ahí donde evidentemente va a haber hasta dónde la demanda implica que esto debiera ser así y cambiar de la bolsa de 25 kilos como se vende hoy en contenedores a pasar a bolsa de vacío, por ejemplo, que lo hemos hecho en alguna época pero que se dejó de usar por una cuestión de costos. Y si bien eso implica una cantidad de ventajas, como de poder mantenerla mucho más tiempo, de que conserva todas sus cualidades organolépticas inalterables a lo largo del tiempo, de que es más fácil de estivar porque tiene medidas que permiten un mejor cubicaje, con lo cual en menor espacio se puede almacenar más cantidad, inclusive en el flete, en el transporte, digamos, todas esas cosas hacen de que en un momento uno la soslaye y diga, no, voy por el precio. Y hay en otro momento donde eso es tan importante como el precio, con lo cual, evidentemente, también va a haber un cambio por ahí. Seguro. Hay una cuestión que se está planteando hoy a nivel sanitario. Es decir, se ha estado trabajando en tres ramas, la salud vegetal, la salud animal y la salud humana, como compartimentos estancos. Y hoy se está buscando que esto forme una unidad, porque en realidad funciona así. Las pandemias que hemos padecido son todas de origen animal. Las últimas, la gripe aviar, la gripe porcina, el MERS, el SARS y ahora el coronavirus. ¿Qué opina el sector del campo de la necesidad de integrar estas tres áreas sanitarias? Para mí es fundamental. Siempre debió haber sido fundamental, pero esto cuando yo hablaba hoy de que atípicamente todo el sector se une en una problemática general, es que justamente hoy tenemos el problema todos, y es la primera vez en mucho tiempo, por eso esto es muy parecido a una guerra. Hoy te escuchaba vos que decías esto es más o menos como venir a una guerra, y esto venir a una guerra, porque tenemos un problema común, primero la humanidad. Primero el de la subsistencia o el de la salud primero, de poder vivir sanamente y a partir de poder vivir sanamente podernos alimentarnos adecuadamente. Y hoy ese paradigma de alimentación del que teníamos hasta el coronavirus y post-coronavirus va a ser diferente. Yo no tengo ninguna duda que va a ser diferente, que va a cambiar muchas cosas y muchas costumbres de todos nosotros, que hoy ya las manifestamos, porque hoy ya uno pretende comer comidas menos elaboradas que las que comía antes. Y esto no significa que las empresas de alimentación de productos elaborados dejarán de existir. No, se tendrán que reformular e irán a cosas que puedan hacer y que sea lo que la demanda les pida. Entonces, hoy yo creo que más que nunca, todas las áreas, la salud, la agricultura, la ganadería, todos vamos a tener que ir en función de tener una cadena lo suficientemente trazable y saludable como para que nos garantice a todos de que estamos en el buen sentido de la palabra yendo hacia donde debemos ir y no a poder tener una próxima pandemia a partir de cosas que nos puedan ocurrir si no hacemos las cosas como corresponde. Se me ocurre, Sergio, que vamos hacia un paradigma de mayor civilización en algunos aspectos y de recuperar algunas cosas que tienen que ver con lo natural, ¿no? Quizá en ese péndulo entre
la absoluta civilización y lo natural podamos llegar a un equilibrio. Gracias por tus palabras, gracias por tu participación y por ayudarnos a entender un poco qué nos puede pasar el día después. No, por favor, a ustedes gracias. Gracias, hasta la próxima. Nos vemos. Mario, a ver, desde lo global, lo regional, ¿alguna expectativa favorable respecto de que el canciller parece que dijo no nos vamos del Mercosur? Aplausos. Y se lo dijo un sector muy importante de la producción del país. Y ahora me gustaría que pudiéramos tener una visión de alguien que vive en la ciudad de Buenos Aires, trabaja para y en la ciudad de Buenos Aires. No sé si tenemos en línea a Marcelo Gauman. Sí, Marcelo, buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Marcelo es el legislador de la ciudad por la UCR Evolución y además es presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, Liliana, estoy hablando con Liliana, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Liliana, muy bien. Estábamos hablando recién con Sergio Raffaelli, que pertenece es el presidente de la Cámara de Productores y Exportadores de Legumbres. También hablamos con Marcelo Fiasche, CEO de Oracle, y los dos nos dieron una visión, uno desde lo global, otro desde lo regional, y esperábamos que vos nos dieras un poco la visión de qué es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y cómo plantean ustedes el día después. Bueno, obviamente todavía estamos en el marco del imperio de esa incertidumbre, ¿no? Saber cuándo sería el día después todavía forma parte de las incertidumbres que comparte, me parece a mí, todo el sistema político. Yo lo que creo que esta pandemia, un poco es lo que venimos sosteniendo, diciendo, comentando, charlando, dialogando, pone en evidencia es el estado que tenemos y que hemos logrado construir, digamos, los argentinos, los porteños, en estos últimos años. A nosotros nos parece que esa puesta en evidencia del estado que hemos logrado construir, del mercado que hemos logrado construir, del sistema sanitario que hemos logrado construir, nos ha dejado como opción la estrategia sanitaria que se está llevando adelante y creo yo de manera correcta, obviamente en función de las herramientas con las que contamos. Entonces, en principio, me parece que todavía estamos en un camino en el cual no alcanzamos a ver su final, su desenlace, y que todos deseamos que, bueno, comience a achatarse o se sostenga el achatamiento de esta curva de infecciones de coronavirus que está llevando adelante, se está llevando adelante en nuestra sociedad, en función de un resultado de una política sanitaria, a nuestro entender correcto, pero que comience a generar condiciones para que podamos volver a la normalidad y eso implique la posibilidad de que la dinámica económica vuelva a formar parte de nuestra vida cotidiana, de que volvamos a reencontrarnos con nuestro trabajo, con nuestra cotidianidad en general, digamos, ¿no? Que de hecho, enorme cantidad de perturbaciones, si se quiere, nos genera cotidianamente. Eso es lo primero. Vos como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico tenés alguna información respecto de la cantidad de empresas en la ciudad de Buenos Aires y en qué situación están ellas. Es indistinto, obviamente cada sector está condicionado por la propia dinámica de autorizaciones del Estado Nacional y del Estado de la ciudad, pero en general el mapa, no hay que negarlo, es un escenario muy grave, de gran gravedad. La mayoría de las pymes están atravesando con dificultades enormes en la ciudad de Buenos Aires, aproximadamente 15.000 pymes desempeñan tareas, y obviamente todas están atravesando la crisis de una manera preocupante, con todas con las que hablamos nos manifiestan algún tipo de problema, obviamente vinculado a la situación de la parálisis en la cual en general la mayoría de ellas se encuentran. Ante esto, el Estado intenta brindar algunas herramientas, alguna política crediticia del Banco Ciudad de Buenos Aires, algunas medidas nacionales que intentan llevar algún alivio en lo inmediato, pero que obviamente no alcanzan y están generando
están generando que se profundice muchísimo la crisis de cada una de las pymes de nuestra ciudad, y que eso tenga consecuencias sobre los sectores asalariados y que tenga consecuencias sobre los sectores que viven independientemente de la propia dinámica de las pymes, ¿no? Es decir, la economía en su conjunto está siendo afectada por una política sanitaria posible tomada en el marco de la pandemia, y obviamente estamos tratando de alentar a que el Estado esté lo más presente posible en este momento, promoviendo políticas económicas que intenten alivianar esto. Creemos que es momento en donde el Estado tiene que estar más presente que nunca a través de diferentes iniciativas, y que me parece que es el debate que está comenzando a llevarse a cabo entre los miembros de la clase política, los miembros de la intelectualidad económica del país que están tomando parte en esto, ¿no? Lo que veo que está bastante lento la llegada de esa ayuda. Vos me decís 15.000 pymes en la ciudad de Buenos Aires, y que el Banco Ciudad sería la institución que debiera estar pensando en cómo solventar sus necesidades. Pero, por ejemplo, la respuesta, por lo menos a nivel nacional, lo que escuchaba hoy era que está bastante lento el resultado. No por nada se decidió el desplazamiento de Banoli del ANSES, porque no le llega a los famosos 10.000 pesos a mucha gente. La ayuda a las pequeñas empresas tampoco está llegando. En el caso específico de la ciudad, ¿vos creés que sí, que esto está llegando con un flujo más rápido? Creo que en el marco de las limitaciones que tiene, por ejemplo, el propio Banco Ciudad, usted sabe que el propio Banco Ciudad, por las propias dinámicas del universo financiero, no puede actuar independientemente de las decisiones que toma el Banco Central, digamos. Por lo tanto, en el marco de ese conjunto de decisiones que toma el sistema financiero avalado por el Banco Central, hay algunas políticas que se están llevando adelante que han sido tomadas por algunas pymes de la ciudad. Yo tengo datos concretos: aproximadamente 500 pymes han tomado créditos vinculados a la posibilidad de que el Banco Ciudad le pague el salario a sus trabajadores durante un mes. Esa es una línea de crédito que ha sido abierta recientemente. Obviamente estamos hablando de números que son lo suficientemente bajos para sostener el conjunto del sistema PYME de la Ciudad de Buenos Aires, y que obviamente no alcanza a dar respuesta a la dimensión tremenda que tiene esta crisis inusitada, novedosa, y sobre la cual se está actuando a medida que va ocurriendo. Coincido absolutamente, las respuestas que se están brindando hasta este momento han sido insuficientes, son insuficientes, y hay que tomar medidas más rápido, ¿no? Obviamente entiendo sobre todo porque hay un tema que parece ser que la burocracia, la cantidad de requisitos que hay que llenar para obtener estos resultados. Obviamente que ustedes están en una mejor condición que a nivel nacional, porque a nivel nacional, como es un gobierno que está comenzando su gestión, no tiene aceitados los mecanismos para llegar más rápido a las capas más bajas de la administración, que son las que en todo caso obstaculizan o no están aceitadas. En el caso de ustedes, al tener la misma gestión en el gobierno de la ciudad, supongo que esto facilita que los trámites se hagan más rápido, ¿no? Sí, de hecho habría que ver la tasa de pedido en relación a la tasa de respuesta de crédito sobre los que se ha pedido en el Banco Ciudad, pero me parece que ese no ha sido un problema, la burocracia no ha sido un problema para el otorgamiento de créditos en el Banco Ciudad. Los problemas son de otra índole, en todo caso, alcanza que una pyme tome un crédito al 24% de interés. Básicamente son problemas vinculados al sistema financiero en su conjunto, digamos, ¿no? Me parece que en el caso del Banco Ciudad no ha habido problemas burocráticos, sino que básicamente lo que hay es una pregunta sobre la respuesta del sistema financiero en su conjunto a la crisis. Eso tiene que tiene que ser respondido a nivel nacional, ¿no? Claro, pero vos me decís, el Banco Ciudad no está dando préstamos a tasa cero. Sí, exactamente. No está autorizado tampoco para hacerlo. No está autorizado para hacerlo. No, depende de una autorización del Banco Central para hacerlo. No te escuchamos, Mario. Ahí no estoy escuchando.
No te escuchamos, Mario. A ver, entonces, depende del Banco, del Gobierno Nacional para que el Banco Ciudad pueda otorgar préstamos y la tasa cero no es lo que está planteado. ¿Me pregunta a mí eso? A vos, sí. Sí, exactamente. La decisión de entregar un crédito a tasa cero no es una decisión que pueda tomar autónomamente el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, es así. Importante. ¿Cómo, Mario? No, te perdemos. Una pregunta. Hay un problema financiero. Hay un problema financiero muy importante en la ciudad, que es el de financiamiento del 40% de los ingresos provienen de ingresos brutos. Y los ingresos brutos los pagan las empresas, que están en estos momentos en crisis. ¿Cuál es el planteo que van a hacer? ¿Cómo van a resolver este problema? A ver si alcancé a escuchar bien la pregunta. Obviamente, entiendo que hace referencia a la falta de recaudación que va a haber por el impuesto de ingresos brutos, que es básicamente un impuesto que tiene que ver con la dinámica PYME en la ciudad de Buenos Aires. Efectivamente, eso está ocurriendo de esa manera. La ciudad va a ingresar a una zona en donde va a encontrar con un problema de financiamiento muy fuerte, producto de esta situación. Se estima, esto lo ha informado el propio ministro de Economía, de Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, que la recaudación anual va a sufrir un recorte de 80.000 millones de pesos, es decir, va a ser muy importante el problema del déficit de la recaudación impositiva en la Ciudad de Buenos Aires, y esto va a impactar directamente en el conjunto de las finanzas de la ciudad. Una parte se puede resolver. No sé si me están escuchando. Sí, sí. Sí, una parte se puede resolver como se nos ha solicitado a la legislatura algunas herramientas en ese sentido, con endeudamiento, con la búsqueda de dinero que implique endeudamiento para la ciudad, y la otra parte con la autorización de emisión de algunos bonos para poder introducir alguna dinámica de pago en el sector PYME de la ciudad de Buenos Aires en relación o que está relacionado con el Estado. Después, simplemente de lo que se va a tratar va a ser de atender prioritariamente la emergencia sanitaria. La ciudad de Buenos Aires obviamente va a redefinir absolutamente el perfil de su presupuesto 2020 y va a destinar los recursos que tenga centralmente y prioritariamente a la atención de las consecuencias de la pandemia que estamos viviendo. Ya estamos hablando de un ejercicio presupuestario absolutamente diferente al planificado, y eso es consecuencia en parte de que hay que atender las consecuencias de la pandemia, en segundo lugar, de que va a haber muchísimo menos ingreso de dinero al Estado de la ciudad. Marcelo, muchísimas gracias por tu participación. Nos hemos quedado prácticamente sin programa, pero te invito a que armemos un programa especial para la ciudad de Buenos Aires, quizá la semana próxima. ¿Te parece bien? Que hablemos sí, por supuesto, no solo a disposición. no solo de estas 15.000 empresas, sino que ya es un panorama más preciso de cuántas de estas 500 que han solicitado la ayuda del Banco Ciudad, de cuánto han logrado, distintos sectores como el sector turístico de la ciudad, los hoteles. Bueno, creo que tenemos mucho para hablar contigo. ¿Puede ser la próxima semana? Por supuesto, a disposición, Liliana, como siempre, a disposición. Muchísimas gracias, diputado. Muy amable, hasta luego, muy amable. Ganora, nos quedamos sin programa y teníamos un montón de cosas para hablar, pero bueno, los diputados de la oposición llegaron a Buenos Aires y hubo sesión. La larga marcha por la democracia. Fue una presión muy grande de la sociedad argentina porque vuelva a funcionar el Congreso Nacional. Y es correcto que los diputados de la oposición se hagan estos reclamos. Creo que si no se abriera el Congreso Nacional, tendrían que sesionar por separado, porque en estos momentos no se puede dejar consolidar una autocracia con cualquiera sea el pretexto. La
emergencia no justifica la autocracia ni la dictadura. Ese sería un error imperdonable para la democracia argentina. La otra cuestión que yo creo que van a tener que sesionar en el Congreso es ver cómo evitar los desbordes que han ocurrido en materia de relaciones exteriores. Casi nos estamos peleando con todos los países de la región y no se sabe cuál es el motivo de esta pelea. Bueno, con Chile nuevamente tuvimos ahí un chisporroteo. Pero prácticamente estaba llamando al derrocamiento del presidente de Chile. Bueno, Ganora, semanas de mucha convulsión. Parece que el encierro, el aislamiento nos hace estar un poquito más, más peleadores, ¿no? ¿Pero qué se cree? ¿Que es el presidente de un centro de estudiantes o el presidente de la República? Bueno, Mario, será un tema que sigamos conversando la semana próxima, pero bueno, no nos fuimos de Mercosur, no terminamos con sangre, como habían propuesto algunos con el presidente de Chile. Bueno, no va a llegar la sangre al río y sí llegaron los diputados de la oposición para sesionar. Así que veamos qué pasa la semana próxima, ¿te parece? Ok, fenómeno. La semana que viene. Hasta la próxima. Desde Buenos Aires, Argentina, vía internet hacia todo el mundo, transmite la RZ. La RZ. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La RZ. Una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina.